Buenas noches. La Z101 presenta ahora El Gobierno de la Noche. La Z te oye y te ve. Saludos, muy buenas noches. Gracias por la sintonía con la Z101. Ya son las 10 de la noche. Aquí inicia el Gobierno de la Noche. La emisión del lunes 18 de febrero, año 2019. Y aquí estamos para compartir con todos ustedes 2 horas completas analizando las principales informaciones nacionales e internacionales. De inmediato pasamos con algunas de estas informaciones. Buenas noches, Adelaida. Antes que todo. Buenas noches, Roberto. Ya los demás compañeros deben estar en camino. Buenas noches a Seguro todo que sí. el que escucha al Gobierno de la Noche. Mira, el presidente de la República, Danilo Medina, promulgó la ley, en esta noche, la ley orgánica del régimen electoral 15-19 en medio de cuestionamientos de algunos sectores al considerar la legislación como un retroceso a nivel electoral, sobre todo para las mujeres en la política. Y la Conferencia del Episcopado Dominicano, en su tradicional mensaje emitido cada año por motivo del aniversario de la independencia nacional, exhortó a la sociedad dominicana a mantener un comportamiento ético para enfrentar realidades como la inmigración, el tráfico y consumo de drogas, la impunidad, la corrupción, el proceso electoral del próximo año, entre otros temas de interés nacional. Fue identificado por la Policía Nacional como Melvin Girón Almonte, el joven ultimado la tarde de este lunes por un chofer de la empresa de transporte Caribe Sur en la avenida Máximo Gómez con 27 de febrero en el Distrito Nacional, mientras que el conductor fue identificado como Jorge Félix Castillo, de 42 años. Este se encuentra detenido. El estado de salud de la médico Gina Alexandra Cabrera Carmona ha mejorado, según dice un informe médico, desde que fue ingresado como paciente ayer al Hospital Militar Docente Dr. Ramón de Lara, después que cayera de un tercer piso, hecho por el que las autoridades detuvieron a su expareja, un ex miembro de la Dirección Nacional de Control de Drogas. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS, a través de su dirección jurídica, informó este lunes que en las próximas horas procedería judicialmente contra la sociedad Hormigones Americanos, empresa que provocó una gran avería que sacó por América, sí, empresa que provocó una gran avería que sacó por 3 días una de las líneas del acueducto Valdesia Santo Domingo, que dejó a 80 sectores de la capital sin agua. Por otra parte, el aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana PLD, Temístocles Montaz, afirmó que el principal desafío para el próximo gobierno, que se iniciará en agosto del 2020, es enfrentar el problema de la mala distribución de la riqueza, porque la economía del país está creciendo mucho, pero no le está llegando a los pobres. La Policía Nacional informó que con relación a la muerte de la venezolana Virginia Carolina Rojas Collado, de 27 años, los resultados de la necropsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencia Forense, INACIF, arrojaron que se trató de una muerte violenta. Y el expresidente Leonel Fernández anunció ayer domingo que para el próximo mes de marzo celebrará una manifestación en donde presentará 2 millones de firmas que lo convierten, según él, en una fuerza política imbatible en el país. Con estas informaciones nos vamos a una pausa. Regreso el comentario de nuestro compañero Héctor Luzón. Llévatelo, Félix. Estamos de regreso en el Gobierno de la Noche. Ya son las 10:05. Don Héctor Luzón, buenas noches. Gracias, muy buenas noches a Osiris de León, a Roberto Díaz, a Adelaida Martínez y muy buenas noches. Yo dije buenos días, fue. No. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches también a José y a Melvin. Dijiste Roberto Díaz.
Sí, ahí fue la sí, confusión. ahí fue la confusión. Usted dijo Roberto Díaz, y Al entonces decir Roberto Roberto Díaz, creí que había dicho buenos días. lo que es el cerebro. Sí, así es. Buenos días, oye, señores, pero ¿y qué es lo que está pasando? Tranquilo, Luzón. Este lunes, los lunes son como un poco, ¿verdad? Pero buenas noches entonces a Félix Aquino, Marianita y a todo ese público que escucha este gobierno de la noche de la Z101. Bueno, señores, ustedes saben que le hemos estado dando seguimiento a todos estos asuntos que tienen que ver con Donald Trump y Estados Unidos, en lo que tiene que ver con este pugilato que existe entre el gobierno y la oposición de los Estados Unidos respecto a las diferencias existentes con relación al planteamiento de la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Y hoy, el presidente Donald Trump, declaró, o sea, cumplió la amenaza que había hecho de declarar una emergencia nacional. La verdad es que este hombre se atreve mucho, porque en Estados Unidos esto casi no tiene mucho precedente. No recuerdo primero no recuerdo que se haya llegado a un pugilato entre un presidente y el Congreso en un punto que tenga que ver con el muro, ni nada parecido. Cuando Obama, por ejemplo, se cerró el gobierno por una semana, 5 días, y las diferencias o situaciones administrativas se resolvieron pronto. Pero este hombre ha mantenido un pugilato con los demócratas que dominan, como se sabe, la Cámara de Representantes, y exigiendo más de una primera partida de más de $5,000 millones, que no es poquita cosa. Dinero que no ha estado en la disposición de los demócratas otorgar en un presupuesto. Pues este hombre firmó el presupuesto que envió el Congreso y aprobó el Congreso y inmediatamente declaró la emergencia nacional. Con el propósito, porque casi en todas partes del mundo, así es en la República Dominicana, cuando un gobernante declara una emergencia nacional, pues la Constitución y la ley le permiten apropiar fondos. Para esa situación de emergencia. Lo único es que en los Estados Unidos esto tiene que conllevar un proceso jurídico que debe iniciar Donald Trump. Un proceso jurídico porque tiene que justificarse realmente una emergencia, no solamente que tú la declares, sino que también tiene que justificarla, y ya esto conlleva un aspecto jurídico que ahora debe iniciar Donald Trump. Pero el hombre es aguerrido, sin duda. Debe enfrentar muchas situaciones porque se ha empecinado en ese muro y de ahí nadie parece que lo va a sacar. De ahora en adelante habrá que ver cuál es la situación. De hecho, en el día de hoy cientos de personas se reunieron en diversas ciudades de los Estados Unidos y se manifestaron contra la declaración de emergencia emitida por el presidente Trump. Y los participantes en esa protesta organizada por el grupo liberal Move On y otros aprovecharon el feriado del Día de los Presidentes para expresar su rechazo a la declaratoria, la que consideran antidemocrática y antiinmigrante. Antiinmigrante por lo del muro, porque lo que busca el muro es supuestamente contener toda esa migración que llega a través de la frontera mexicana. Y entre otras cosas, estos manifestantes dijeron que Trump es la emergencia nacional. Óigase bien. Un grupo dijo que la emergencia nacional es Trump. Y algunos sostenían letreros grandes en lo que se leía: detengan la apropiación del poder. Es decir, que no va a ser tan fácil. No sé, esa situación. Trump está creando un hito en la historia reciente de los Estados Unidos con esta declaratoria de emergencia que por la construcción de un muro. O sea, no hay, hablando en términos llanos, no hay una verdadera emergencia, no la hay. Lo que hay es la emergencia del construir el muro. El capricho de Trump. Entonces él tendrá que... Ya hay 16 estados también que lo están demandando a él. Exactamente. Entonces ya él tendrá que justificar, mantener, porque hay un proceso jurídico que inicia con todo eso, porque no se trata simple y llanamente, repito, de declararlo. Es parte de, digamos, de ese pugilato que ha mantenido fundamentalmente con la representante demócrata del poder demócrata congresual, que es Nancy Pelosi,
Y hay que ver hasta dónde va a llegar todo esto. Mientras tanto, eso crea situaciones en un país que no está acostumbrado realmente a este tipo de cuestiones. Bueno. O sea, este presidente pues ha creado una situación en el orden político y administrativo de los Estados Unidos que casi ningún presidente se ha atrevido a crear porque han entendido que todo debe manejarse de manera institucional y sin caer en situaciones extremas. Y se entiende en el orden de la opinión pública, de muchos sectores de la propia opinión pública de los Estados Unidos, que Donald Trump ha caído en una exageración, en un extremismo, en pos de lograr el propósito que se ha propuesto, que es precisamente tratar de construir un muro en la frontera con México. Es un proceso que ha de desarrollarse en estos días y hay que ver cómo se manejará, pero él lo que prometió lo cumplió en el sentido de que iba a declarar la emergencia. Se creía que no se iba a atrever, pero lo hizo. Esa es la cuestión. En otro orden, en la República Dominicana, volviendo aquí a la República Dominicana, hoy hubo una carta del Episcopado Dominicano a propósito de la situación que vive el pueblo haitiano, de que entiende el Episcopado Dominicano que debe irse en ayuda de Haití. Esa conferencia del Episcopado Dominicano, que ya es su tradicional mensaje que emite cada año por el aniversario de la independencia nacional, ha exhortado a la sociedad dominicana a mantener un comportamiento ético para enfrentar realidades como la inmigración, el tráfico, el consumo de drogas. Casi siempre los temas están siendo repetitivos en las últimas cartas del Episcopado Dominicano, pero en esta ocasión pues ha incluido la crisis que vive el pueblo haitiano, la crisis que vive Haití. Dice, reclamamos la solidaridad de la comunidad internacional, sobre todo de las naciones ricas y poderosas, que le ayuden a salir de su situación y es necesario que Haití asuma su responsabilidad. Explica que mientras el Estado dominicano está obligado a fortalecer la aplicación de las leyes migratorias en el país, tomando en cuenta las irregularidades existentes en la frontera. Bueno, hay que recordar que había una conferencia conjunta de los obispos haitianos y dominicanos. Eso iba a ser del 11 al 13 de este mes de febrero, lo cual fue cancelado. Lo cancelaron. Fue cancelado por la tensa situación que vive Haití hace ya unos cuantos días, donde se sabe que unas 9 o 10 personas han fallecido producto de esas protestas y esos actos de violencia que se están escenificando en Haití, donde la policía haitiana pues a duras penas ha podido mantener cierto control, no tanto control, porque prácticamente han dejado en muchos casos que los manifestantes hagan lo que quieran. Por eso se ha visto que han destruido estaciones de gasolina, han quemado propiedades privadas. Eso simbolizan siempre Sí. las protestas de pueblos donde no hay una vasta O sea, educación. todo parece indicar... Destruyen todo, Luzón. Sí, todo parece indicar que en Haití no hay gobierno. Porque donde un gobierno no puede controlar las protestas, los niveles de violencia, porque no es que no protesten. Eso es un derecho consagrado universalmente, el derecho a la huelga, el derecho a la protesta, a la manifestación pública. Todas las constituciones del mundo prevén ese derecho, lo otorgan. Pero ¿qué ocurre? Que en el caso haitiano las cosas se han salido de madre, como suele ocurrir. Cuando se proponen que renuncie un presidente, porque el gran problema de los haitianos es que creen que su situación va a cambiar porque cambien a un presidente, porque renuncie un presidente. O sea, ese es el gran problema que hay en Haití. Y cuando eso ha ocurrido, que hacen renunciar a un presidente, viene otra situación de gobierno, el país sigue igual o peor, regularmente peor. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que al no dejar gobernar a nadie, o sea, hay una situación, bueno, ellos dicen que hay corrupción en los fondos de Petrocaribe, que no se ha enjuiciado a nadie, pero ellos deben exigir justicia, pero no crear el caos.
Porque, ¿qué ocurre entonces? Que ningún gobernante puede gobernar, valga la redundancia, y realizar su función en favor de la población. Entonces, eso ocasiona. Nunca la violencia ha dejado nada bueno. Pero nada bueno. Y uno puede ver las manifestaciones de distintos países según su nivel de desarrollo, según su nivel de educación. No. O sea, donde hay cierto desarrollo, cierta capacidad de raciocinio, pues los manifestantes dicen vamos a dialogar. Si no hay diálogo, presionan un poco por otra vía. Pero en Haití eso no es así, eso no ocurre así. Y hasta el tipo Se quedaron en la época de las tabernas. Y hasta el tipo de protesta, como tú bien dices, donde hay niveles educativos es diferente. Pero totalmente, acaban con sus mismas propiedades, con todo. Pero un país donde las protestas conlleven que tú destruyas los medios de producción, que tú destruyas la propiedad privada, que acabe con todo lo que encuentre a tu paso, eso no es una protesta, eso es una autodestrucción. Eso no es inteligente. Y eso no es inteligente, exactamente. Entonces Haití es una gran... Entonces, bueno, ahí tenemos el episcopado dominicano que está clamando por ayuda para ese país, que está clamando para que se vaya, bueno, pero Haití es un problema permanente. Yo no sé qué va a pasar con ese país. Suena muy bonita la petición del episcopado, Luzón, y perdona. Sí. Pero a los países ricos no les interesa meter sus narices en un país donde no puedan adquirir nada. Es el gran problema. Haití incluso, lo que trae es problemas y mejor hay que darle. Hay algo curioso en las manifestaciones y es que han estado proclamando los manifestantes que ellos no quieren nada con Estados Unidos. Incluso quemaron una bandera de los Estados Unidos en medio de la manifestastación. Y dicen que Estados Unidos no dice nada. Pero se mete con Venezuela. Quemaron una bandera de los Estados Unidos y entre sus consignas estaba de que ellos no quieren nada con Estados Unidos, que ellos quieren mejor una relación con Rusia. Oye bien lo que están ellos diciendo. Entonces, incluso los Estados Unidos han estado sacando el personal de ellos, evacuando el personal de los Estados Unidos. En el caso dominicano se mantiene la presencia de la delegación dominicana en Puerto Príncipe, pero suspendido. Ya muchas misiones han abandonado el territorio. Han abandonado porque no hay seguridad. Yo no sé seguridad. cómo el gobierno dominicano ha mantenido esa delegación. Ahí es un peligro, porque no hay seguridad, no hay garantía en Haití para nadie. Las fuerzas policiales, a duras penas, repito, han podido ir conteniendo un poco, no del todo, algunos manifestantes. Pero la delegación dominicana tiene suspendido los permisos, por ejemplo, de visado, los trabajos de visado y ese tipo de cosas. Solamente está allí prácticamente en orden casi simbólico administrativo para no abandonar ese país, pero llegará el momento en que la propia delegación diplomática dominicana tendrá que abandonarlo. Porque cada día es más tensa la situación que se vive en Haití con estas protestas y no hay una salida. Ya todo el mundo sabe que, bueno, parte de la familia o la familia del presidente estaba, no sé si abandonaron algunos la República Dominicana, pero recuerden que el hijo, la esposa y creo que otro miembro de la familia han estado aquí. Yo no sé si alguno de ellos permanece. Están criticando a un comunicador por haber dado su ubicación. Bueno, eso es algo... Eso es delicado. Eso es delicado. Muy delicado. Porque, miren, para la seguridad del presidente de Haití, ustedes no lo van a creer, pero esas informaciones, yo lo pensé desde un principio. Esas informaciones, hay informaciones que por un asunto de seguridad de una persona, de un ser humano, no deben darse. Está bien de que el palo periodístico, el qué sé yo, que todavía tenemos los periodistas eso en la cabeza, de que no, que soy yo y mira, que yo me destaco porque yo di una información y esta primicia. Pero a veces hay informaciones que pueden causarle la muerte a otra persona. Por ejemplo, ¿cómo ha quedado el presidente haitiano al saberse que su familia ha sido sacada de Haití prácticamente? O sea, ¿qué podría decir la población haitiana? Bueno, que eso es una debilidad para él, que se sepa eso. Claro. Porque la población lo que está pensando, pero si él te sacó la familia, él ahorita se va también. Entonces, eso atenta incluso contra la seguridad nacional de ese país y contra la persona del presidente de la República. O sea, eso debió tener un manejo sumamente discreto. Es muy delicado. Sumamente, porque eso es muy delicado. O sea, estamos hablando de un Estado, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un presidente de una república. O sea, no estamos hablando de cualquier persona. Y eso sí, yo me imagino la situación que se ha creado al conocerse la noticia en Haití
de que la familia de este hombre fue sacada, fuertemente Pero vigilada. ¿por qué asumir hacia que la República familia había Dominicana? sido sacada? Eso es lo que yo no entiendo. Ellos pudieron haber cruzado una consulta médica. Ellos pudieron haber cruzado de fin de semana. Bueno. Ellos pudieron Por haber el cruzado contexto a una actual. reunión política con alguien. Bueno, Siris, eso es verdad lo que tú dices, pero en el contexto, Pero el como dice contexto Adelaide, en actual el contexto en que se produce, Está bien. lleva el ese tipo de contexto, situación. pero no hay una certificación de que así sea para darlo como un hecho. Yo entiendo que lo mejor es suponer que ellos cruzaron por la situación difícil que hay en Haití. Sí. En eso coincidimos, Sí. pero no necesariamente. Es decir, no hay un 100% de certeza de que sea así, porque ellos pudieron haber cruzado a una consulta médica, pudieron haber cruzado a alguna reunión política estratégica, o con empresarios, o con políticos dominicanos, o con políticos extranjeros. Eso ocurre muchas veces cuando Bueno, hay inestabilidad en un país. El primero que fue detectado fue el hijo. De la primera información se dio respecto al hijo, que cruzó y Sí, fue cierto. fuertemente custodiado por militares haitianos y dominicanos. Esa fue la información que se dio. Pero tal vez si lo del hijo se queda ahí, no hay muchas cuestiones, pero cuando se dice que la esposa, que la que familia... sería normal, un Sí, país vecino. que la familia, pues ya eso crea otro tipo de situación. Y dada la situación que se vive en Haití, de mucha tensión, de mucha violencia y de protestas destructivas como está ocurriendo, ese tipo de información no es lo mejor para ese presidente y para su familia. Es decir, que uno lo que tiene que tratar en el caso dominicano, que es un país que de una u otra manera resulta afectado por este tipo de situación, porque puede ocurrir una estampida migratoria, La tenemos de sin lío, incontrolables, imagínate tú de con tensiones incontrolables así. consecuencias. Por eso se ha visto y se ve con buenos ojos, bueno, que el Ministerio de Defensa pues mantenga una reforzada la vigilancia en la frontera, con una cantidad apreciable de militares como la tiene en este momento, para que cualquier situación pues no se salga de control. Cualquier situación, porque ¿qué va a ocurrir? ¿Qué puede ocurrir en Haití? Eso mismo, una estampida de gente que aprovechando... Y esos 78 presos. Pero que se eso, fugaron. ahí vas. Fíjate que ya hace una semana prácticamente se produjo el escape, se fugaron unos 78 presos que todavía no se sabe dónde están. La policía dominicana pues ha estado en comunicación con las autoridades haitianas y yo no sé si le han proporcionado la lista, los nombres de esos reos que probablemente habrían cruzado hacia la República Dominicana, porque es lo que hacen siempre. Es lo que hacen. Acuérdate que cuando se han dado fenómenos naturales como el terremoto y otras cuestiones, otros presos también se han fugado de las cárceles haitianas y han cruzado hacia la República Dominicana. Algunos fueron capturados de este lado y regresados a Haití. No sé si todos, pero en este caso todavía no se ha dado ninguna información de que esos 78 o parte de ellos, de esos presos haitianos, hayan sido capturados. Solamente la policía dominicana se ha limitado a informar de que ellos están en comunicación con las autoridades haitianas, que estaban esperando un listado, no sé si se lo han proporcionado con los nombres de esos presos, para entonces ellos proceder a cooperar con Haití en esa situación y también garantizar un tanto la seguridad en la República Dominicana, porque se trata de individuos peligrosos, delincuentes, que se ha informado incluso que muchos de ellos están armados. Esa es una información que ha trascendido con relación a esa situación. Bueno, a nosotros solo nos resta esperar que esa situación de Haití, pues Haití vuelva a la normalidad y que las grandes potencias, a las cuales siempre se ha recurrido pero nunca han hecho nada, que definitivamente se dignen a apoyar ese país, a restablecer ese país, porque ya lo que se está diciendo, bueno, así es. En Haití no hay petróleo, en Venezuela sí quieren entrar, habiendo un presidente que dice que es el presidente, pero ellos aún así quieren entrar. Han estimulado a un individuo a proclamarse presidente a sí mismo, y entonces ahí sí quieren ellos entrar, pero todo el mundo sabe por qué. Llévame, Félix. De regreso en este gobierno de la noche. Son las 10:26 minutos de la noche en este gobierno de la noche y es el turno de Osiris de León. Gracias, Héctor Luzón. Buenas noches para ti, buenas noches para todo el equipo del gobierno de la noche. Buenas noches para Bienvenido, para Willy, para Bienchi. Buenas noches para
todo el equipo de apoyo aquí en cámaras y en controles. Buenas noches para toda la gente de Santiago que nos dio mucho respaldo, apoyo, cariño, afecto en el programa especial que tenía la Z101 y Willy Rodríguez allá en la Puerta del Sol durante toda la mañana tratando temas de interés para Santiago y para todo el Cibao. Un saludo muy particular para toda la gente que nos escucha en la República Dominicana y en diferentes partes del mundo, sobre todo los que nos escuchan fuera del país a través de la internet, los que siempre están en comunicación con la nación vía la web, vía la internet, vía esa conexión directa con la Z101. Miren, en primer lugar, quiero expresar nuestras más sinceras condolencias para Freddy Veras, hijo, por la muerte de su madre, Luchi Vicioso, la gran dama de la canción dominicana. Una pena y una gran pérdida para el arte dominicano porque Luchi Vicioso fue una gran artista siempre muy querida, muy admirada, muy apoyada por el pueblo dominicano. Así es que nuestras condolencias para toda la clase artística de la República Dominicana, nuestras condolencias para la familia de Luchi Vicioso, especialmente para su hijo Freddy Veras, y condolencias para todos aquellos que durante muchos años estuvieron muy de cerca con Luchi Vicioso. Así que nuestra solidaridad con cada uno de ellos. En materia del clima y del tiempo meteorológico, en la mañanita temprano, en la madrugada, tendremos algunas lloviznas en el Gran Santo Domingo. Eso incluye Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Jaina, San Cristóbal. Se extiende a Pedro Brán, Villa Altagracia, Piedra Blanca, La Cumbre, Bonao, La Vega. Se extiende a San Francisco de Macorís, Cotuí, Pimentel, Castillo, Hostos, Nagua, Cabrera, Abreu y Río San Juan. Eso será eso de las 4, 5, 6 de la mañana, que tendremos algunas lluvias menores en esa región. Nada importante, nada del otro mundo. Ya para las primeras horas de la mañana, 7, 8, 9 de la mañana, algunas lluvias importantes entre La Vega y Bonao. Así es que si usted tiene que desplazarse temprano en la mañana a través de la carretera Duarte en la ruta de Santo Domingo a Santiago o de Santiago a Santo Domingo, pues se va a encontrar con algunas lluvias en el tramo entre La Vega y Bonao. Eso incluye también la zona de Piedra Blanca. Por el centro de la cordillera, eso incluye también la zona de Casabito, incluye la zona de Rancho Arriba y incluye la zona de San José de Ocoa. Ya para la tarde, algunas lloviznas menores en la zona de Punta Cana y Bávaro. Y para el final de la tarde, también en la zona de Boca de Yuma, Juanillo, Punta Cana, Bávaro y Macao, algunas lloviznas. Y también lloviznas en Alcarrizos, San Cristóbal, Jaina, Baní, San José de Ocoa, Pedro Brán y Piedra Blanca hasta Maimón. Eso es en materia de las condiciones del tiempo para el día de mañana. Nada importante, nada de lluvia, no habrá lluvias para la línea noroeste, que es donde pues más se está necesitando el agua, fruto de esta larga sequía que ya lleva noviembre, diciembre, enero y lo que va de febrero. Y que de acuerdo a las condiciones climáticas regionales, pues se va a extender hasta la segunda mitad de mayo, lo que quiere decir que cada vez que caiga un poquito de lluvia por algún frente que nos llegue a nivel del Océano Atlántico, el Atlántico Norte, pues aprovechemos esas lluvias y manejémosla de la forma más racional posible mientras dure la sequía. Si es que ya lo sabe la gente que vive en la línea noroeste, en la región suroeste, que han sido las zonas más afectadas, más golpeadas por esta sequía. Miren, hablando de agua, ustedes saben que en la pasada semana pues se produjo una avería en una de las dos líneas primarias que venía desde la presa de Valdesia hasta el acueducto de Santo Domingo. Ustedes saben que en la presa de Valdesia tenemos dos tomas que están a diferentes niveles y cada una de esas tomas
conduce, transporta 3 metros cúbicos por segundo. En total son 6 metros cúbicos por segundo que le aportan al acueducto de Santo Domingo unos 140 millones de galones de agua cada día. Eso también aporta unos 20 millones de galones de agua cada día para el acueducto de San Cristóbal. Sin embargo, aquí a la altura de Mano Guayabo se produjo una avería justo en el área donde opera una empresa que extrae agregados para el sector construcción, y durante toda una semana pues la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS, estuvo haciendo esfuerzos para entrar al área, pero la empresa bloqueó el acceso de la CAS. Impidió que la CAS entrara allí. Y es quizás una de las acciones o los errores más graves que pueda cometer una empresa determinada en cualquier momento por varias razones. Número 1. Cuando usted es un extractor de agregados, usted tiene que manejarse con el debido cuidado, porque si hay algo que dice la ley 123 de extracción de materiales de la corteza terrestre, es que se prohíbe las extracciones de agregados de ríos. Se prohíbe. Ahora, en el segundo artículo, permite que una comisión interinstitucional, que luego fue asumida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, autorice donde lo considerare pertinente y en las condiciones que lo considere pertinente. Lo que quiere decir que si usted está sacando agregados en alguna parte del país, no se crea usted que usted ahí es ley, batuta y constitución. Y que usted tiene todos los poderes del mundo, porque un permiso de extracción de agregados no compite con una concesión de explotación minera en virtud de la ley 146/71, porque son dos cosas diferentes. Cuando usted tiene una concesión de explotación minera, usted tiene un derecho de explotación del subsuelo por 25 años, renovable por 2 periodos más de 25 años, siempre y cuando el Estado entendiere que sus actividades están dentro del marco de la ley, tanto desde el punto de vista ambiental, como desde el punto de vista operacional, como desde el punto de vista fiscal. Las empresas que traen agregados acá apenas pagan unos tickets al Ministerio de Medio Ambiente por el derecho de la extracción y pagan un rodaje a la alcaldía de esa demarcación. Pero en el fondo esa extracción de material es prácticamente gratuita. Quiere decir que a usted como empresa nunca le luce que usted se ponga a pelear con una institución del Estado a la cual usted le ha provocado una avería, un daño, que a su vez se traduce en un daño a la sociedad, porque mucha gente se quedó sin agua fruto de esa avería. Y ahí solamente lleva las de perder la empresa que actúa con negligencia. En este caso, la empresa que trae agregados. Que se entienda bien, eso fue una negligencia mayúscula que nadie debió haberla cometido, y menos una empresa que se beneficia de un permiso que le da el Ministerio de Medio Ambiente para extraer agregados de la corteza terrestre sobre un criterio marginal de que el sector construcción no se debe parar. Pero no porque la ley le faculte para eso. Y usted tiene que ser lo debidamente prudente, comedido, juicioso, inteligente, para cuando usted comete un error de ese tipo, cae en una avería, usted ser el primero que asuma la responsabilidad de la avería, asuma los costos de la reparación de la avería y pida disculpas por la avería. Así tiene que ser siempre. Hace muchos años, una empresa distribuidora de combustibles, quizás la más grande que había en el país, descubrió que en una estación de expendio de combustible se había estado produciendo un pequeñito escape, un goteo de combustible al subsuelo por un tema de corrosión. Se oxidó la tubería. Esto fue aquí en Santo Domingo, en la 27 de febrero. Y el presidente y gerente general de esa empresa me llamó inmediatamente a una reunión y me dijo, tenemos un problema. Hemos descubierto en un programa de reparación que tenemos una estación de combustible que hay un goteo. Eso no lo operamos nosotros, lo opera un distribuidor. Pero
como es el nombre nuestro que está ahí, nosotros queremos ver cuáles son las implicaciones de esto. Mire, primero, usted tiene que notificar a las autoridades. ¿A cuáles? Al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. ¿Por qué a la CAS? Porque si hay un goteo, está yendo al agua subterránea y el agua subterránea está siendo aprovechada en diferentes sectores de la capital, tanto por el sector privado, la gente de manera particular hace sus pozos, y segundo porque la CAS saca agua del subsuelo. Entonces hay que ir y notificárselo. Decirles que esto ha ocurrido, que ustedes van a asumir la responsabilidad de ese daño, que ustedes van a cubrir los costos de ese daño, y que si la institución dentro de ese esquema de rehabilitación de lo que ha ocurrido incurre en un costo, ustedes lo van a subir también. Ah, no, pues perfecto, no hay problema. Y así se hizo. Se lo notificó al Ministerio de Medio Ambiente, se lo notificó a la CAS, las dos instituciones tomaron conocimiento de la situación y la empresa asumió cada centavo del costo de responsabilidad. Eso se llama asumir su responsabilidad empresarial. De ahí que yo no entiendo por qué esta empresa, en lugar de asumir su responsabilidad, lo que hace es que cierra la puerta. Cierra la puerta y no permitía que la CAS entrara ni que las autoridades de medio ambiente entraran. Ahora la CAS, con justa razón, está instrumentando un expediente para someter a la justicia a la empresa. Y así debe ser. Y que pague también los daños. No, tiene que pagarlo obligado. Tiene que pagar los daños. Tiene que pagar los daños obligados y va a tener que pagarlo con multa, con sanción. Y que la casa por negligencia. Que la casa se mantenga firme, porque a veces viene alguien y se pone a mediar para que no creen eso así. Es que aquí no puede entrar mediación por la negligencia. Ocurre a veces eso. Por la negligencia. Si esta empresa hubiera sido colaboradora, y yo no sé quiénes son los ejecutivos de esa empresa, no sé si los conozco o si no los conozco. No sé quiénes son, pero sí sé por los años manejando el tema ambiental que ahí lo que ha habido ha sido una gran negligencia. Claro que sí. Y lo más natural es que el Ministerio de Medio Ambiente cancele ese permiso de extracción de agregado por el daño que le ha provocado a la sociedad y después por entrar en un ejercicio de negligencia irracional. Usted no debe nunca hacer eso. Usted tiene que ser colaborador. Usted tiene que ser honesto con usted y con la sociedad. Si usted provocó el daño, usted inmediatamente llama. No espere que sea la autoridad que lo descubra. Notifíquelo usted a la autoridad. Y por eso puse ese ejemplo de esa empresa distribuidora de combustible que tuvo ese percance hace poco más de 10 años. Y me llamó inmediatamente. Yo le dije, lo primero que tenemos que hacer es comunicarle esto a las autoridades de manera formal, para que tomen conocimiento de que ustedes han descubierto que hay un goteo aquí y que ese goteo pudo haber estado contaminando el agua subterránea y que ustedes van a asumir la totalidad de los costos de reparación de eso. Y fuimos allá, se lo dijimos al ministro de Medio Ambiente y al director de la casa en ese momento. Mire, ha habido esta situación, se ha descubierto aquí al excavar para cambiar el tanque, que ahí había una tubería que se había podrido, que hay un pequeño goteo, quiere decir que se ha escurrido algo de combustible al subsuelo, entonces eso hay que limpiarlo. La empresa va a asumir toda la extracción, todo el proceso de limpieza, pero sí, las instituciones tienen que incurrir en algún tipo de gasto adicional. Ese gasto va por cuenta de esta empresa para que el Estado no tenga que cargar con un solo centavo de la reparación, porque esto es un tema que es responsabilidad exclusiva de la empresa, que aunque no ha sido intencional, pero sí hay que asumir la responsabilidad y así se hizo. Eso es lo que tiene que hacer toda empresa seria. Si accidentalmente usted contamina, y hay un principio universal ambiental que establece que el que contamina paga y que el que daña paga, usted era el primero que tenía que ir a comunicarle a la CAS y al Ministerio de Medio Ambiente que se había producido una avería en una tubería que pasa por sus operaciones. Y en lugar de usted estar bloqueando la entrada de la CAS, pero todavía cuando la CAS viene y trata de entrar, usted tiene que abrirle las puertas y decir, vamos entre los dos a excavar con nuestras palas mecánicas a ver dónde está el problema. Y si hay que incurrir en algún costo de reparación, ese costo va por cuenta nuestra. Eso es lo correcto que tiene que hacer una empresa. ¿Por qué mucha gente aquí a veces tiene enojo, disgusto con empresas granjeras por esa forma de manejarse?
Llegaban a un sitio, a cualquier río, provocaban un daño y después se iban. Y no resarcían el daño ambiental, nivelando el terreno, poniendo una capa de suelo, reforestando, dejando el terreno en condiciones aptas. No. Era traer el material de forma gratuita y marcharse por ahí. Entonces hay una cultura que hay que cambiarla. Esa cultura hay que cambiarla. La ley 123 lo que hace es que prohíbe la extracción de agregados. No hay ninguna ley que lo permita. La ley 123 lo prohíbe, pero permite en determinadas circunstancias que se extraiga el agregado porque se necesita para el sector construcción. Pero no es obligado que a usted le den un permiso. Por eso... Le puede ser revocado. Totalmente. Totalmente. Y lo más probable es que en este caso se haga así. Claro. Lo más probable es que en este caso se haga así por la negligencia. Esa empresa no merece tener ese permiso. No debió haberse manejado así esa empresa. Y reitero, no sé quiénes son los dueños de la empresa. No sé quiénes trabajan en la empresa. No lo conozco. Estoy viendo el hecho en su contexto, en su dimensión, en lo que se ha publicado. Eso no se hace nunca. Si accidentalmente una pala mecánica suya, un camión suyo, pasó por encima de la tubería, explotó la tubería, lo correcto es que usted inmediatamente llame a la CAS, llame al Ministerio de Medio Ambiente, le diga, tenemos conocimiento o tenemos la suposición o la creencia de que se ha producido una avería aquí. Queremos que ustedes vengan aquí para entre ustedes y nosotros identificar dónde está la avería y corregirla de inmediato. Y los costos de esa reparación van por cuenta nuestra. Eso es lo correcto desde el punto de vista empresarial. Y eso es asumir la responsabilidad como empresa. Ahora, lo más natural es que a esa empresa se le pegue una multa. Una multa por la avería agravada por la negligencia. Sí, porque encima de que producen la avería tampoco informan a las autoridades. No, cierra la puerta. Y impide el cierra acceso. la puerta por una semana. Y le impide a la CAS que entre. Cuando la CAS es una institución de servicio público que está llamada a darle agua a la ciudad de Santo Domingo. Entonces, el interés de los habitantes de Santo Domingo no puede estar supeditado al interés de una empresa grancera que está sacando materiales por aquí, en la parte oeste de Santo Domingo. Hay una falla gravísima que yo espero que ninguna otra empresa cometa ese tipo de falla, porque eso deteriora la imagen de las empresas que se dedican a extraer agregados. La deteriora. Porque por eso muchas veces la gente protesta y dice que no quiere granceras en su entorno. Por esa forma errática en que se manejan. No debe ser así. Yo lamento profundamente que esta situación se haya producido, pero la verdad es que no es esa la forma en que debe manejarse una empresa que remueve materiales de la corteza terrestre, porque al final del día esa acción termina empañando el trabajo de otras empresas que sí actúan de manera correcta, que sí asumen sus responsabilidades ambientales, operacionales y fiscales. Así que ojalá esto termine bien, pero lamentablemente comenzó mal, con una negligencia absurda e innecesaria que lo único que hace es perjudicar a esa empresa y a todo ese sector. En otro orden de ideas, hubo hoy una situación particular que volvemos a lamentar, como lamentamos la pasada semana, una situación desagradable que se presentó en la Línea Noroeste cuando dos productores discutieron por un turno de acceso al agua y fruto de esa discusión uno de ellos pues sacó un arma, le disparó al otro, le hirió en una pierna y luego al darse cuenta de que había cometido un error pues fue y se disparó y se quitó la vida. Lo lamentamos porque uno siempre quisiera un régimen de armonía, de convivencia, de entendimiento entre todos los ciudadanos, entre todos los productores y que cuando hay situaciones de sequía pues administremos el agua escasa en armonía para todos, con una justa distribución para todos. Pues, habiendo pasado pocos días de eso, hoy hemos tenido aquí en la ciudad de Santo Domingo también un feo incidente que nunca debió haber llegado donde llegó. Un chofer de un autobús y un motorista.
El motorista es un mensajero de una banca. Parece que, de acuerdo a las versiones que publica la prensa, hubo un ligero roce entre el autobús y el motor, sin mayores consecuencias, y parece que fruto de eso, pues el motorista se disgustó, golpeó el vehículo, más adelante volvió y repitió la acción, dice la prensa que lanzó piedra, y eso parece que caldeó los ánimos, y entonces el conductor se bajó del autobús, discutieron todavía acaloradamente y sacó un arma y le quitó la vida al joven. Una situación que entonces lleva el dolor a dos familias. La familia del motorista, que ahora pierde un ser querido, y la familia del conductor del autobús, que ahora tendrá que enfrentar la justicia y terminará con una sentencia en alguna de las cárceles de la República Dominicana. ¿Qué es lo lamentable de esto? Señores, estamos repitiendo desde hace mucho tiempo que no debemos estarnos peleando por cuestiones menores. Un simple roce entre dos vehículos, sean dos autos, sean dos jipetas, sean dos autobuses, sean dos motores, o sea, un motor y un auto, o un motor y un autobús, no tiene por qué llegar al nivel de una discusión ácida, y mucho menos que llegue a una situación como la que hemos tenido hoy. O sea, ¿qué está pasando con nosotros, los ciudadanos? ¿Por qué un roce menor, y ya son muchas las veces que un roce de dos vehículos genera una muerte? Lo vimos en el Malecón, cuando un vehículo rozó otro vehículo sin mayores consecuencias que una simple rayadura insignificante, casi invisible la rayadura. Y entonces el conductor de uno de los vehículos, un militar, se baja con un arma, le dispara al otro vehículo y le quita la vida a una joven que iba en el vehículo acompañando a otro joven. Entonces, ¿quién ganó? Nadie. ¿Quién perdió? Todo el mundo. Perdieron todos. En el tema de hoy, ¿quién ganó? Nadie. Usted tiene que pensar antes de usted sacar un arma para dispararle a alguien, ¿qué efecto puede producir esto? Si usted manipula esa arma, usted dispara el arma y usted le quita la vida a alguien, usted tiene que saber que habrá consecuencias. Y que esas consecuencias no van a ser solamente para la persona que resultare herida o muerta, sino también para usted. Y una vez que hay consecuencias para usted, hay consecuencias para la familia suya. Y hay consecuencias para la familia de la otra persona que muere. Porque entonces ahora hay un dolor que nadie va a poder calmar en los familiares del joven muerto. Y hay una angustia, una zozobra en los familiares del conductor del autobús, porque sabe que va a tener que enfrentar una situación difícil en los tribunales y después en la cárcel. ¿Por qué nosotros no respiramos profundamente cuando hay alguna situación de este tipo? ¿Por qué no nos tomamos un vaso de agua fría? ¿Por qué no nos calmamos? He dicho muchas veces que quizás los propios medios de comunicación tienen parte de la culpa de este nivel de violencia que hay en la sociedad dominicana, porque muchas veces en los medios de comunicación convocamos a la violencia, convocamos al desorden, convocamos al caos, insultamos, descalificamos, injuriamos, utilizamos términos descompuestos, todo se vuelve un alboroto extremo y evidentemente eso se transmite a la sociedad, porque los medios de comunicación inciden de manera directa en la sociedad. Si los medios de comunicación se manejan todo el tiempo con prudencia, con calma, con moderación, con un correcto mensaje a la población, de seguro que la población se va acogiendo gradualmente. No quiere decir con esto que si desde los medios de comunicación se predica todos los días el evangelio de la paz, todo el mundo va a estar en paz. Siempre habrá algún tipo de contingencia, pero que sean los menos posibles. Porque esto yo veo como que va creciendo, que ya por un tema de un turno de agua sacamos un arma y disparamos. Por una rozadura entre un motor y un autobús sacamos un arma. Por un tema ahí en Villamella, por una puerta entre dos vecinos se saca un arma y se dispara. Por un tema de un dueño de una casa que el inquilino puso una tubería de gas y sin consultar le sacó un arma y le quitó la vida. Entonces yo creo que cuando vemos cosas de este tipo, debemos reflexionar,
debemos meditar, debemos pensar. El mundo no se va a acabar por un roce entre un motor y un autobús. Entonces, ¿por qué pelear por este tipo de cosas y llegar a estos extremos de sacar un arma, disparar y quitarle la vida a alguien? El mundo no se va a acabar porque tengamos una sequía en la línea noroeste. Entonces, ¿por qué sacar un arma y dispararle a alguien por un simple turno de acceso al agua? Si usted tiene que esperar 1 hora más, espérelo. Y si tiene que esperar 2 horas más, espérelo. Total, ahora usted tiene que esperar más en la cárcel que lo que usted tenía que esperar para el turno de agua. Si usted se hubiera quedado tranquilo ahí, no pasa nada. Simplemente cédale el turno. Haga como hacen muchos europeos en la esquina. Cédale el paso al otro. En la fila para comer, cédale el paso al otro. En la fila para el banco, cédale el paso al otro. Un acto de cortesía, de prudencia. Siempre que usted vea que otro quiere pelear con usted por un turno, cédale usted el turno. Y usted va a ver que todo sale mejor que si usted se pone a discutir por el turno. Si alguien viene a discutir con usted por un tema de una ligera rosadura en la esquina, siga tranquilo, no le preste atención a eso. Porque cuando usted se baja a discutir, se acalora la discusión y termina en situaciones mayores como la de hoy. Donde ahora hay 2 familias que están mortificadas por 2 hechos que son terribles. Un hecho, de un lado, una muerte. Del otro lado, un responsable de una muerte. Por tanto, de un lado hay una familia que llora ahora a un ser querido y del otro lado hay una familia que no va a poder dormir esta noche ni mañana pensando cuál va a ser el futuro de ese pariente que quizás era el único sustento que tenía esa familia y ahora al verse en medio de este problema pierde el sustento porque va a estar en la cárcel. Entonces, meditemos, pensemos, seamos prudentes, seamos juiciosos. No creamos que el mundo se va a acabar mañana, porque aquí por cualquier bobería armamos una discusión, sacamos el arma, disparamos y entonces después viene la lamentación. Y ojalá que este tipo de cosas no se sigan produciendo en la sociedad dominicana. Llévaselo, Félix. Estamos de regreso en el gobierno de la noche, ya son las 10:58. Nos vamos con el público. ¿Usted tiene algo aquí? Diga. Mira qué interesante. Adelante. Hay 3 jóvenes, estudiantes de la escuela Isaac Newton de Londres, Muaz Nawaz, Danjal Ali y Shirat Shak. Ellos han inventado un preservativo que se llama condón semáforo. Está creado como una molécula, con una molécula que puede ponerse de un tono específico cuando se le adhiere a algún virus y alerta de la siguiente manera. Verde. Si el condón se pone verde, entonces usted tuvo roces con clamidia. Si el condón se pone amarillo, usted tuvo contacto con herpes. Si el condón se pone azul, tuvo contacto con sífilis. Y si se pone morado, está frente a un virus del papiloma humano. El propósito... Y si no se pone de ningún color. Todo está bien. El propósito de este condón semáforo es que se pueda conocer de manera más simple, sin los métodos invasivos de los médicos, que se tiene una enfermedad sexual y así poder tratarla a tiempo. Muy interesante muy bien, eso. Roberto, antes de que pase con la gente, adelante, vamos a decir, el público. Con el público, perdón, sí, con el público. Mira, decir que hoy el presidente de la República promulgó 2 leyes. 2 leyes. La ley electoral y la ley que prohíbe el uso de la juca en lugares públicos Y privados. Ya hay una base jurídica. Sí, a los Muy chicos bien. ya, y a los dueños, esto hay que decírselo, a los dueños de discotecas y de lugares públicos y privados, donde los jóvenes regularmente suelen practicar el uso de la juca. Hasta delante de niños, que ya sepan, y todo eso. sí, que ya sepan que a partir de hoy ya eso está prohibido. Esperamos que se aplique esa ley, Luzón. Mira, Bueno, que yo se he estado aplique, viendo, que se aplique. Por lo menos la base jurídica está sí. ahí. Hay algo para demandar y hacer que se Esa cumpla. Claro falta que haya sí. de responsabilidad. temor Claro. a la justicia de Laida, Luzón y Osiris. Y lo puede hacer un particular, no solamente el Ministerio Público per se, también un particular puede demandar a un Sí, es individuo. una ley. Ok, pero yo lo que digo, Luzón, la falta del temor de la justicia que hoy en día exhiben Bueno, más pero los jóvenes. llegará el momento, Roberto. Es cierto lo que tú dices. Todos los días hablamos de ese tipo de cuestión, de la falta de institucionalidad, la justicia. Pero tiene que llegar el momento Bueno, en sí, la claro. República Hacia ahí Dominicana es, exacto. en que se respete la ley y respetar la ley
tenga sus consecuencias. Exacto. eso es Yo lo que cuando, deseamos. desde el primer momento en que se planteó esta ley, yo le di mi apoyo porque entiendo tema sobre de que, en esta mesa. claro que sí, entiendo que el asunto de la juca se ha convertido en un peligro para la juventud dominicana. Sí. Muchos jóvenes han muerto, todos los días mueren Hay jovencitos. jóvenes que se están dializando. Por ese asunto de yo recuerdo una muchacha de Santiago que a los 19 años murió porque sufría problemas respiratorios y se puso a fumar esa juca. Imagínese usted, Roberto. Vámonos con el público. 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221-0101. Gobierno de la noche, buenas. Muchísimas gracias, la maestra Marina Izar Gómez. Adelante. A don Osiris, yo creo que la situación de la agresividad aumenta toda vez que, sobre todo en el área de la ciudad y de la cabecera de provincias, hay un hacinamiento severo que ni los políticos ni las ONG están estudiando. Entonces, en la medida en la cual la gente está respirando encima de la otra, la agresividad aumenta. Los políticos deberían hacer campañas sobre eso. Por ejemplo, fíjese, anoche, yo retorné de Angostura. La mayoría de la gente ni siquiera sabe qué es eso. Allá vive gente. Eso es como una sección de Manabao. Y según yo me enteré, no solo en ese lugar, sino que también en Manabao, y que Oscar Durán lo diga, que es de allá, la gente está vendiendo las tierras y está saliendo del lugar, la gente está saliendo del campo a la ciudad, y hay demasiado hacinamiento, y eso también agrava las relaciones personales. Gracias. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, equipo. Saludos, Samuel. Un saludo especial a todo el equipo, como siempre. Gracias. Adelaida, Epa, ¿y Josefina dónde está? la rubia, tengo un tiempo que no la veo. Hablé No, con saluda, por ella el favor. otro día. Don Siri, Cuénteme. usted testigo. Ahí tenemos un presidente incansable. Llegó de fuera y inmediatamente vino a San Juan de la Maguana. Ahora una visita sorpresa. Y eso mismo hace la señora Lucía Medina, Yomaira, su hermana. Son incansables. ¿Cuánto trabajan por su país? Hace buenas noches. Buenas noches. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches para todos ustedes, mis hermanos. ¿Quién nos habla y desde dónde? José Manuel Adame de San Juan Luzón, estoy en ti, mi hermano, estoy en ti. Hola, hermano, ¿cómo tú estás? Te llamo mañana. Está bien, Estoy llamando, Luzón, por Sí. dos razones. Primero, Luzón, la sede de la tercera brigada del Ejército Nacional en San Juan fue construida en 1947. Ya no tiene condiciones para que esa sea la sede militar de una brigada tan importante como la tercera. Nosotros creemos que el ministro de las Fuerzas Armadas debe venir a San Juan y decidir cambiar la sede de la tercera brigada, llevarla al kilómetro 3, ahí a San Tomé, y construirla ahí, una brigada a la altura de los nuevos tiempos. En otro orden, llamamos al director de Aeronáutica Civil para que recuerde que San Juan de la Maguana es un pueblo que lamentablemente ha perdido su pista aérea. En 1959, para la invasión de Maimón con Táchira Hondo, teníamos una pista aérea. En el 68 la teníamos en la Sabana de Cardón. En los 70 la llevaron al kilómetro 5. Hoy día, en el siglo XXI, aquí no hay dónde aterrizar una avioneta. Señor director de Aeronáutica Civil, San Juan necesita un aeropuerto doméstico. Muchas gracias. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches a todos. Saludos, doña María. Ingeniero Osiris de León. A sus Excelente su comentario. Gracias, María. La clave es tolerancia, paciencia. En buen inglés, cool down. Debe el Estado asumir responsabilidad, asumiéndola como una emergencia nacional, entendiendo que estamos en una sociedad en extremo enferma. Por ejemplo, desarme de la población, control del consumo de drogas, incluyendo el alcohol, terapia familiar a toda la población y disminución de la brecha de la desigualdad social que genera tantos monstruos. Gracias, Gobierno María. de la noche, buenas. Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bien, ¿quién nos habla y desde dónde? Le hablo de aquí, Romana, mi hermano Siri, Hola, Neofidias. ¿Cómo estás? Estamos bien, príncipe. Le bueno. tengo dos preguntas. Adelante.
Estaba escuchando ahorita, rápido, hoy en la tele, que el gobierno como que había aumentado la pensión a algunos pensionados o que había pensionado más, a 8,000 pesos. Ustedes tienen conocimiento de eso, es una. La segunda, usted, don Osiris, ¿qué usted cree de esa ley que el gobierno prolongó hoy respecto a la jugada que está hablando el compañero Luzón? Sí. Sí, me gustaría, no sé si en los años 1800 aquí la ley estaba que era matar, o sea, el que mataba lo mataba, me parece, no sé. Había pena de muerte en un momento dado en la legislación eso es lo que él tiene, es lo que tiene que hacer esa ley, darle en curso también, porque mire lo que hay, estoy oyendo en la televisión ahora mismo, un señor de 50 años viola a una niña de 8 años, que es abuelo y tío a la vez. Al instante de darse cuenta la abuela de la niña, le dio infarto y murió. Bueno, pero es lo que tienen que hacer como hacía Trujillo, cogerlo por un mamerro. No, la castración química para ese tipo de casos específicos. Hacerlo. Hábleme de la pensión de los 8,000 pesos que estaban hablando ahí, a ver que ustedes tienen conocimiento. Yo no he escuchado el tema del aumento de las pensiones, ¿no? Realmente, y tengo entendido con información de primera mano que por el momento el tema de las pensiones está cerrado hasta, digamos, mitad de año que vuelve y se abre el tema. Quiere decir que en este momento en el gobierno no, hasta donde yo conozco, no se está tocando ese tema. Y con lo de la juca, mire, yo nunca he fumado. Quiere decir que yo no soy quizás el más imparcial para evaluar eso, porque si estuviese en mis manos, todo lo que tenga que ver con fumar, cualquier tipo de cosa, estaría fuera de la agenda, porque nunca he fumado, no simpatizo con fumar, porque entiendo que eso produce daño pulmonar al ser humano. Claro que sí. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, ese gran equipo. Que no se hable desde dónde. Sí. No, tú no conoces a Medina. Es Medina. Amigo, es Medina que habla. Adelante. Amigo, Medina. Pero tengo días que no lo oigo, noches. Osiris, cuéntanos. Dentro de esa sorpresa que hace el señor presidente, caramba, quisiéramos que alguien lo escuche, que vaya a la provincia de Bauruco y nos deje varias obras en ejecución, tal que es la primordial, el Hospital San Bartolomé, un hospital hecho por el doctor Joaquín Balaguer, nunca había fallado, y esta vez lo desbarataron y sigue desbaratado. Tengo entendido que hay un proyecto para levantar una nueva estructura hospitalaria ahí en Neiva. Sí, hasta ahora se va a levantar ahí una nueva estructura hospitalaria y eso va a estar a cargo de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, la OISOE. Sí, el otro día usted mencionó por ahí a mi amigo, el padre Toño. Sí, que estuvo aquí en la Z. Fue mi jefe en la OTTT, trabajé con él. Sí, él estuvo en la OTTT. Me dice, Medina, siempre lo oigo por la Z, interactuando con esa gente. Y un gran equipo. El único programa que llamo la Z es de ustedes, aunque todos son buenos. Buenas noches. Gracias, Medina. Buenas noches, Medina. Gobierno de la noche, buenas. Sí, buenas noches. Les habla Mario Encarnación desde los Jardines del Norte. Hola, Mario. Adelante, Mario. Señor, lo que está pasando aquí es que aquí hay una anomia social. Y esto se evidencia. Mire, hoy hubo una disposición que dispone que en vez de 400 metros, que debería estar una banca de la otra, ahora van a estar a 200 metros. ¿Qué van a hacer con eso? Que van a duplicar la cantidad de bancas de apuestas en el país. Y eso por disposición del gobierno, una medida fiscalista. Señores, vayan por los barrios y vean la maquinita, traen la moneda para que ustedes la vean ahí. Cada 6 meses hacen yo no sé, pero después vuelven y salen y están ahí toditas. Y no se hace nada, porque es que tenemos un gobierno que está, que visita sorpresa, improvisando. Aquí no, eso, aquí hace bueno, que la autoridad y la justicia se hagan valer en este pueblo. Lo cierto es... Un saludo para el doctor Rafael Rodolfo Cisneros, quien está escuchando el programa y nos escribe desde la Academia de Cirugía Plástica. Lo cierto es nuestro abrazo para usted, doctor Cisneros. Lo cierto es, señores, que esa medida de Hacienda es, para mí, desatinada. Está bien de que el gobierno tiene un afán de recaudación, que lo veo como un afán terrible, buscando situaciones, que por aduana, que lo otro.
Coño, pero usted no puede llegar tampoco a una situación de usted incentivar el juego en la gente. Eso es un retraso. Eso es un atraso para una sociedad como esta. Yo creo que esa medida deberían pensarlo bien. Entonces, yo quiero saber si vale la pena que usted incentivando el juego de azar en la población, que eso es lo que hace que atrasa a la gente, no lo deja avanzar, ese juego permanente, no lo deja ahorrar. Yo quiero saber si eso... Recuerde que la casa pierde y se ríe. No, eso no se justifica, Osiris. Pero o sea, a veces queremos realidad. justificar las cosas. No, pero la casa Pero Luzón, ¿qué tú entendiste? Como que tu la cerebro no está funcionando bien hoy. Que la casa pierde y se ríe. Claro, pero lo que quiere decir que todo el que juega pierde. Bueno, es verdad que todo el que juega pierde, pero no podemos incentivar. Pero que no se está incentivando, lo que te estamos diciendo es justo lo contrario. Exactamente. Tú estás desconectado hoy. Que la casa siempre gana. La casa gana si tú nunca vas a ganar como jugador. Bueno, nunca va a ganar. Entonces yo no creo que sea buena. Cuando yo vi esas declaraciones del ministro de Hacienda y de que se acortaba la distancia, de que ahora no son tantos metros, que ahora... Oye, pero es una barbaridad. Sí. Precisamente la Federación de Banca, FENABANCA, ha estado hace varios años denunciando un desorden. Sí, de las bancas ilegales. De las bancas ilegales, porque hay un con conjunto... mucha más facilidad escuchaba a Esteban, el comentarista del Gobierno de la Tarde, que las restricciones se las disminuyeron para que todas las bancas habidas y por haber puedan establecerse como legales con todas las facilidades. Bueno, pero eso tampoco le conviene. Eso no debe ser. Pero es que eso es para recaudar. No pero tú no puedes tener un afán fiscalista con que al contrario, deberían disminuir todo eso. Y que sea una sola lotería y ya, y que desaparezca si tiene que desaparecer. Aquí hay banca que eso no tiene madre. Aquí la gente juega y bueno, adelante. Eso producto de la pobreza y de la ignorancia. El famoso crecimiento económico que estamos teniendo, viendo el gobierno con ese afán de recaudación. Y no es que sea malo que usted pueda recaudar, pero de cierto modo, Dios mío. Todos los gobiernos buscan recaudar para hacer las obras, pero tampoco así. Tú no puedes estar incentivando el juego. Gobierno de la noche, buenas. Lo que debe incentivarse es María, dele el turno a otro. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches. ¿Cómo que ya entra tan fácil? Oh, sí. Cuéntenos. Algo curioso que se está hablando de la juca. Ajá. Yo salgo de mi trabajo y cojo el vehículo de esos de 15 pesos que están en la Obando con Máximo Gómez. Ajá. Oiga, y había tantas personas en la fila que yo subí hacia arriba y llegué hasta frente al supermercado y lo leí. Ok. Hay un juquero en plena calle con su juca en la mano tirando humo que parecía la chimenea de San Pedro de Macorís. La chimenea del volcán. Ajá. Yo estoy al lado de él. Y el vehículo, de esos que están de 15 pesos ahí en los bandos, en vez de cogerme a mí, coge y monta al que estaba tirando la humera tan grande. Digo, coño, pero... Y todo el mundo mirando eso. Señores, qué vergüenza me dio a mí. Digo, pero ven acá, hablando de la juca, y lo primero que montan son a los que están en plena calle andando con su aparato como si fuera oxígeno. Sí, sí. Y qué pena me dio. Contaminándose y contaminando la sociedad. Exactamente. No, pero eso se le pega a la ropa que está al lado de la persona que hacen eso. Aquí como que Gracias y pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gobierno de la noche, buenas. Sí, muy buenas noches. Evaristo, de la Ramada. Hola, Evaristo. Estaba aquí mismo afanando, que estaba el ingeniero esbozando. El tema de las discusiones, eso es un asunto que yo digo viene desde las entrañas de los niños. En las escuelas, los niños que se dejan tomar de tonto, entonces sufren ellos las burlas. Cuando tú en la calle haces de lo que dice el ingeniero, te chocó alguien, deja eso, olvídate de asunto. ¿Tú sabes lo que van a decir los demás? Eso es un pen, eso es aquello, me hace eso a mí y lo mato. Entonces, es un asunto que viene desde nuestra niñez. Los niños se burlan de los otros cuando los otros le hacen eso. ¿Tú me entiendes? Eso es verdad. Es un asunto que hay que tratarlo muy profundamente y yo entiendo
que hay que buscar una solución. Estoy de acuerdo con usted, eso es verdad. Es decir, tenemos una cultura que viene de la escuela primaria, desde el hogar, que no se deje dar de nadie. Si a usted le dan, devuélvale. Y eso es lo que nos ha llevado a estos niveles de violencia. No te dejes esto, cualquiera que te empujó, empújalo tú también. Sí. Y mira las consecuencias después. Exactamente, ese es el gran problema. Llévatelo, Félix. 11:16 en la noche. Continuamos en el gobierno de la noche. Esta es la Z101. Adelaida Martínez, buenas noches. Buenas noches, saludos a mis compañeros y a los chicos, Mel y José, que están ahí detrás de las cámaras, y a Feli, que está en los controles. Bueno, varios temas, pero a mí me impactó mucho lo que sucedió, y Osiris lo traía en parte de sus dos comentarios que hizo, de dos temas que abordó. El tema de la muerte del chofer de Caribe Tours al motorista. Y me trajo a recordar otras situaciones parecidas cuando la violencia desborda. ¿Y a quién se le da un arma de fuego? ¿Quién tiene un arma de fuego? ¿Cuál es el control emocional que tiene esa persona para poseer un arma de fuego? Y me vino a la mente también el caso del 2013, hasta cuando personas conocidas, por alguna tontería, alguna discusión que se puede resolver hasta con un diálogo, pues deriva esa violencia en el fatal desenlace de la muerte de una de las dos personas involucradas en una discusión. Y acordémonos de ese caso del 2013 de el señor que mató a otro por un parqueo, mató al ingeniero Moncada. Eso fue en el 2013, él apeló, pero la sentencia le fue ratificada a Rafael Emilio González, hallado culpable por los jueces del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional por la muerte de Guillermo Moncada Aybar. Luego de una discusión por un parqueo en el residencial Xiomara en Piantini de Santo Domingo. Fue un tema que se debatió muchísimo en la opinión pública, donde quiera que usted se movía, escuchaba a la gente, pero por un parqueo, Dios mío, ¿por qué quitarle la vida a otro? Y es que se dan situaciones y uno que sabe cómo se pone la gente cuando encuentra hasta el parqueo de uno ocupado. Mire, uno se enerva y uno se molesta. Bueno, déjame decirte que todos hemos sido víctimas en algún momento de eso, porque yo recuerdo que yo regresaba a un edificio de apartamento donde yo vivía y yo llegaba después de un día completo de trabajo y yo encontraba casi todos los días mi parqueo ocupado. ¿Tú nos hiciste el cuento? Sí, yo te lo hice. Del vecino desconsiderado. Del vecino, yo te lo hice el cuento. Porque hay abusivos. Óyeme, si yo hubiera sido un individuo violento, yo hubiera matado a ese tipo. Gracias a Dios era no fue todos así. los días que él digo, no, pero espérate, hasta a lo que más llegamos fue a una discusión, porque había que decirle, porque óyeme, pero hay individuos que son abusadores. Sí. Y ni siquiera consideran a su vecino. No. Que es lo son peor. Personas que tienen muchos problemas hasta de convivencia. Y es lamentable que estas cosas pasen. Y si usted se pone a pasar páginas en los periódicos, se pone en San Googles, que ahí usted lo encuentra casi todo. ¿Cuántas muertes no ha habido producto de, yo le cogí fobia a los de que la violencia detone? Después de eso le cogí fobia a los apartamentos y a todo eso. Tú nos hiciste el cuento. Fobia, esa vaina. De vivir en apartamentos. ¿Cuántos incidentes que terminan en hechos lamentables no han ocurrido producto de uno no controlar las emociones en determinados momentos donde debe ganarnos la razón y la tolerancia? Y por ahí hay muchos casos. Recientemente hubo uno también. Hace unos 5 días fue condenado otro hombre también a la pena máxima, igual que a Rafael Emilio González, condenado a 30 años a Sonari Labrada Amor, óyele el apellido, Amor, por matar a su vecino Johnny Pérez por un parqueo. Ese caso lo conozco yo un poco un poco de cerca, porque en el sector de Gasco. Eso fue en Gasco, en la calle Las Carreras, ahí casi esquina Enrique Enríquez. Dios mío. Y oye, ¿cómo se llamaba el que mató a Amor? ¿Qué sé yo qué? Sí, Amor. Sonari Labrada Amor. Que parece el nombre de una mujer, no parece ni siquiera de un hombre, pero bueno, así que se llamaba.
lamentablemente. Pero y el militar que mató a la joven por el roce del vehículo también. Ahora fue en Santiago hubo otro caso que fue malecón también fue el padre de una modelo por el roce de un vehículo Sí, también. sí, también. Hay muchos casos. La violencia en las calles, en el tránsito, sobre todo, se ve muchísimo. Ese caso es muy recurrente, esos casos son muy recurrentes. Los de roce de los vehículos. No, imagínate que una gente en una jipeta que está en buenas condiciones, casi nueva, viene la rosa, ya piensa que se le fue la vida con un roce. Sí. Que se le fue la vida. Una carrocería, ¿eh? Y uno tiene que decirle a la gente que eso es una tontería porque un roce se recupera, señores. Yo iba una vez por la autopista Duarte, por ahí, esa calle que Jesús Santísimo es terrible de transitar, y un motorista se me estrelló detrás. Yo lo único que hice fue que respiré hondo, lo miré, y él me hizo así con la mano, como que yo había tenido la culpa y fue él que se me estrelló por detrás. Pero ese otra también. Sí, porque ellos son la víctima cuando son ellos los que cometen la falta. Y los motoristas que nos están escuchando son los principales protagonistas de los incidentes de tránsito. Yo veía esta mañana un grupo de motoristas transitando. Tú sabes que en el puente, ¿cómo se llama? El de la bicicleta que se llama Mella. Sí. De 6 de la mañana a 9 se permite el tránsito en vía contraria. Sí. En una de las vías del puente. Pero ¿qué pasa? Otro carril de esa misma vía vienen vehículos normal, como debe ser. Pero se permite que en un carril tú puedas transitar en vía contraria de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Pero tú sabes qué hacen los motoristas. Que no toman el carril que se autoriza de 6 a 9. Sino que toman el otro carril. No, ellos no tienen que ver por con donde eso. viene la parte contraria. Y tú lo ves transitando rápido como que ese carril es normal. Pero por eso es que lo matan. Sí, son temerarios. Oye, son bárbaros. Son temerarios. Y hay otros casos que siguen apareciendo producto de la violencia, sobre todo en las calles, en el tránsito vehicular. Otro caso, yo cité por citar aquí solamente unos cuantos. El más reciente, 2018, lo acabo de citar. El del 2013 de Rafael Emilio González, que le quitó la vida por un parqueo al ingeniero Moncada, y él apeló y le fue ratificada, y cuando apeló dijo que no tenía arrepentimiento alguno porque era él que lo iba a matar. También es una situación que uno tiene que analizarla. Pero mira, ahora que tú toques este tema, y cada vez que se habla del tema de la impulsividad, tiene que demostrar defensa propia de los dominicanos. Yo recuerdo un análisis que estaban haciendo... Él está vivo, el muerto es el otro. Perdón, un análisis Roberto. que estaban haciendo un grupo de profesionales de la conducta y precisamente señalaban y enfatizaban en cuanto a eso, de la impulsividad que tiene el dominicano hoy en día, o sea, esos elementos también estresores. Sobre todo los hombres. De parte y parte, Adelaida. No es lo mismo. Adelaida, hasta científicamente te lo explican. Oye, la testosterona y todo eso, y sí, ustedes los bien, hombres. Pero en cuanto al tránsito, si tú supieras que las mujeres ceden menos el paso que los hombres. No, pero no somos tan violentas a la hora a eso es que yo me refiero. Ok, pero ese impulso, esa violencia que se está pero ciertamente yo la observo más en el hombre. Ciertamente yo la observo más en el hombre. Claro, en ese sentido sí. El hombre es más violento aquí, el hombre, ese machismo que le brota hasta por los poros. Que hayan dejado eso solo en una página de periódico y que no se le haya dado seguimiento a esa conducta agresiva que se ha venido exhibiendo durante mucho tiempo en la República Dominicana. Mira, hubo una muerte también en el 2015. Un hombre fue condenado a 20 años, Marino Antonio Peña Puntiel, le dicen Tulile. Él mató de varios disparos a Guarionés Florian Rodríguez Peña durante una discusión. En una calle se quilló con un amigo, le tiró un par de tiros, le quitó la vida y ahí está preso. O sea, quien saca un arma de fuego, y leí en el incidente de Caribe Tours, leí que el arma de fuego que llevaba el chofer era ilegal. O sea, que hay otro agravante ahí también. No solamente que le quitó la vida, está el agravante de que el arma... Porte ilegal de armas. Era ilegal. Que es un crimen también. Ese es otro crimen adicional al asesinato. Lamentablemente. O sea, ¿quiénes hoy en día poseen un arma de fuego? Y eso lo dije al principio, aquí cualquiera
puede tener un arma de fuego hasta ser desequilibrado mental. Este país es un desorden en ese sentido. Ay, aquí se la inventan el arma de fuego, porque es la gente que tiene chilena y tiene todo eso. Pero de todo ha habido y por haber. Pero es lamentable, señores. Y yo una vez escribimos en el portal de Z Digital sobre el ser reactivo y las consecuencias de actuar sin medir consecuencias. Eso se controla, señores. Eso se controla. Le hacen mucho sobre inteligencia emocional. Vea documentales, ya que en nuestras escuelas todavía no están tan avanzados como en otros países en donde dan materias de inteligencia emocional para usted poder controlar sus emociones y para usted identificar cuál es su talón de Aquiles, cuál es esa inteligencia emocional que le brota a usted en momentos determinados. Roberto, que es psicólogo, sabe de lo que estoy hablando. Eso también va enmarcado en lo que es formación humana. Ay, Roberto, aquí en República Dominicana, No digo por que, Dios. que va, o sea, lo que Sí, tiene que pero ver. por favor, Roberto, por favor. Ya en países desarrollados están dando materias de inteligencia emocional, de control emocional, ante situaciones en que usted estalla y después es tarde, como pasa aquí cada rato. Culturalmente hablando, nosotros los dominicanos, lamentablemente, reaccionamos como no debemos reaccionar ante situaciones difíciles y hasta a veces por sencilleces, por tonterías recuperables, como un rayón de un vehículo. Eso se recupera, por Dios. La vida humana vale demasiado. Y así como el ingeniero Moncada, que fue asesinado, Rafael Emilio González, que lo decía Osiris ahorita, 2 familias destrozadas, 2 situaciones lamentables, así igual que los otros casos también que hemos citado aquí. Usted anda en la calle, puede presentarse cualquier situación, tómelo con calma, respire hondo. Uno se encuentra con muchísimas situaciones. Yo me encontré con un loco un día que venía en vía contraria, con los ojos rojos como 2 faroles, que usted lo veía y usted decía, mínimo, un camión de sustancias ilícitas se introdujo ese día en su cabeza. A mí me pasó en la Avenida España. Y ese hombre me dijo cosas. Mira, a mí me y pasó... uno que estaba al lado, Luzón, me dijo, tranquila, que hay problema ahí. Pero yo me quedé tranquila. Yo no le iba a responder a ese loco. A mí me ocurrió en la Avenida España, cerca de ahí de la Marina. Yo iba en un vehículo pequeño, de esos Toyota Corolla, en ese tiempo, hace ya mucho. Venía un carro de eso, un tipo con un carro de esos americanos viejos, de los años 50, 60. De esos grandes. De esos grandes, pero que son de hierro duro. Esos son Impala. Esos Impala. Esos son vas los carros más duros y más fuertes. Tú te vas a fuertes. Santiago y no te caes. Yo iba, señores, yo iba con toda mi familia, mis hijos, con toda íbamos en el carro. Ese tipo venía de frente, en vía contraria. Dios mío. O sea, en la vía que me tocaba ir a mí, él venía. Sí. Y cuando yo vi ese individuo que ya estaba encima de mí, que a todas luces ya el impacto era inminente, yo pude zafarme así un poco, porque óyeme el otro problema, que otro vehículo estaba al lado mío, yo tenía poco espacio para maniobrar, ¿entiendes? Pues en todo ese intento de maniobra yo perdí el control, el vehículo se descontroló. Oye, tú sabes cuando un vehículo se descontrola, Osiris. Sí, porque tú vienes en tu ruta normal y te ya no impacta responde, ver algo inesperado. Cuando que un no debe vehículo ser. se descontrola, ya no responde al guía. No. Ya no responde a nada. Hasta una de mis hijas se dio un golpe en la cabeza. O sea, yo me puse a pensar, pero Dios mío, qué tantos locos es que hay en las calles. Así mismo es. Tantos enfermos mentales, porque otra cosa no puede ser. Hay mucha gente con problemas. Locos habidos y por haber, y no hay control sobre quién puede tener un arma de fuego y quién no en República Dominicana. Por eso nosotros vemos muchos casos lamentables y hasta en la misma familia, hombres, agresores, hasta terminan quitándole la vida a sus esposas feminicidios porque tienen un arma de fuego. Y esos son casos que se repiten y se repiten. Pero por eso que siempre se dice que un arma de fuego no se le entrega a todo el mundo. Eso porque debe controlarse en Interior en de este Policía, ellos dicen que hacen un examen. ¿Qué examen? Aquí todos los días un loco usa un arma de fuego y mata. Aquí los niveles de criminalidad por arma de fuego son muy altos. Sí.
Que estos casos, señores, que estos casos sirvan para reflexión de nosotros que andamos en las calles y no solamente para el que anda conduciendo. Cualquier situación que le pueda, que se le pueda presentar a usted, manéjelo con tolerancia, con calma, con prudencia, en cualquier escenario de su vida, no solamente detrás de un guía, porque después no solamente pierde quien es asesinado, quien pierde la vida, pierde también el agresor, pierde y mucho, porque carga con ese crimen, carga con la culpa y carga con muchos años de prisión y toda una vida perdida. Ese caso de Guillermo Moncada, yo lo lamenté mucho porque Sí. Guillermo Moncada fue compañero mío de estudios en la Madre y Maestra. Fuimos del mismo periodo académico en Madre y Maestra. Llévatelo, Félix. Estamos de regreso en el gobierno de la noche. Ya son las 11:33 minutos. Dígalo, Bueno, Héctor. el profesor Luis de León que es viceministro de Educación, está invitando a una conferencia que va a pronunciar mañana. Eso va a ser en la biblioteca de José Martí, en la biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mañana, martes 19 a las 10 de la mañana. La conferencia magistral del maestro Luis de León. Bueno, ahí está la información. Miren, señores, a veces se torna un poquito imposible dejar de lado temas como estos que han tratado Ciris de León, Adelaida Martínez. Aquí en esta mesa hay una frase muy popular y es que no se deje provocar. Porque a veces a que nosotros definimos como agresor, quizás no era su intención, pero al provocarlo reaccionó. Osiris, que siempre habla de física, que una acción trae consigo una reacción. Porque a veces uno dice, pero ¿cómo actuó así? Bueno, el momento es el que habla, dicen la gente del campo, y eso es cierto. Pero aquí hubo una promoción de que usted debía contar hasta 10, que lo pasaban mucho por el Canal 5. Sí, cuente hasta 10. Cuente hasta 10. Y si no es suficiente 10, vuelva a contar de nuevo. Y tómese un vaso de agua fría. Sí. Y esa actitud de violencia, esa impulsividad que a veces caracteriza al ser humano, a todos nos pasa. A todos. Lo único es que cuando el problema no es usted piensa de otra manera. Pero cuando es a usted que lo provocan, usted debe tener un autocontrol muy elevado para poder aconsejarse a sí mismo. Esas dos fuerzas que luchan, el que no te vean como un pendejo, como decía el oyente, y que usted trate de mantener la calma. En estos días me llamó un joven explicándome una situación de su pareja precisamente, que había ido a su trabajo 2 veces a hacerle un show. Y me preguntaba, ¿tú crees que una situación así? Yo le decía, no te dejes provocar. Me acuerdo siempre de esa frase en la mañana que se usa bastante cuando los ánimos están un poquito caldeados acá. Caldeados, sí. No te dejes provocar. Y conversamos, mira, algo que siempre Adelaida también dice, que a veces uno como hombre no quiere ir a la fiscalía, don Osiris, porque se siente como muy macho. Y que van a decir que un hombre poniéndole una querella a una mujer. Te montan una cuerda en el barrio. Sí, No, entonces, miren, yo pero, tengo... No, pero déjame decirte que ya eso está desapareciendo. Yo estoy viendo muchos hombres que están llevando su querella está muy bien. de que son víctimas de violencia de Cada género. ser humano sin distinción la gente que es cree agredido debe denunciar. La gente cree que violencia de género es sinónimo solamente de que maltraten a la mujer. Entonces, mire, también al hombre. Están las autoridades, está la justicia. Aunque funcione poco, como sea, úsela, vaya a ellas. Si a usted lo chocaron, está la casa del conductor, ¿verdad? Hay muchos reglamentos que usted va, aunque decimos nosotros que no pero inténtelo en cuanto a lo que tiene que ver con tránsito. Pero retomando el tema de este joven que me decía, ¿cómo tú crees que es posible que una mujer vaya al trabajo de un hombre? Le decía, no te dejes provocar. Si tú te sientes agredido, ve a la fiscalía más cercana que tú tienes. No, oye, ve, ponle una querella, ponle una orden de alejamiento. Gracias a Dios que por hablar mucho con él, decidió pues hacerlo. La fiscalía tomó la decisión de precisamente poner una orden de alejamiento, como ellos son expareja y tienen 2 hijos. Pero eso es un caso. Señores, pensemos un poco.
Yo siempre he dicho que a veces por tú no pensar 30 segundos, entonces te ves obligado a cumplir 30 años de cárcel por una reacción inmediata. Tiene sentido. Y no tiene sentido. Además de eso, como ustedes bien han señalado, el sufrimiento que le trae eso a la familia. Claro. Porque es que hay 2 familias destrozadas. Destrozadas por un roce simplemente, señores, de un vehículo. Yo creo que debemos recapacitar un poco. Yo creo que, como decía también Adelaida, vayan a terapia si se sienten muy con demasiada ansiedad, si se sienten que son muy impulsivos, si se sienten que son muy agresivos. Mira, la gente que acuda. La gente que va a terapia son un sector de la clase media, la clase un poco más baja no cree mucho en eso de terapia. Pero debería. O sea, no tiene esa tradición, no tiene esa costumbre. Esa cultura de ir a un psicólogo, a un psiquiatra. Y eso está cambiando, está cambiando, pero no con la celeridad que debiera. No, pero... O sea, todavía estamos a la saga de otros países en relación a la comprensión de tú visitar a un profesional de la conducta. Y lo mucho que ayuda a eso. Sí, pero el dominicano común, el de menor formación educativa, no cree en eso todavía, lamentablemente. Y entiende que las situaciones las tiene que resolver con la bravuconada, con la fuerza y la violencia. Que es la peor manera de tratar de resolver un problema. Por eso es que termina siempre en desgracia. No, es que lo que hace es complicar el problema. Exacto, complica la situación. Entonces en la República Dominicana, Roberto, a propósito del tema... Es como echarle combustible a un fuego para apagarlo. A propósito de ese tema que tratan o han tratado tú y Adelaida esta noche, hay violencia en todos los sentidos. Hay violencia en el orden de la criminalidad. Hay violencia en la delincuencia que hay en la República Dominicana y hay violencia intrafamiliar. Que es una de las más peligrosas. Y dentro de la intrafamiliar, la violencia de género... Pero otros tipos de violencia. Permíteme un paréntesis. Sí. Esa violencia intrafamiliar afecta a terceros. Y viene la conducta aprendida que esos muchachos que están ahí, cuando hay hijos, van a manifestar en las escuelas esa es la peor parte. Y en la sociedad. Esa es la peor parte, porque si lleváramos estadísticas, yo no sé si la están llevando la muerte de mujeres. Creo que sí, hay un observatorio de mujeres que está llevando eso. Y que presentan cada año el número de mujeres muertas en el año a manos de sus maridos, y es parejas, qué sé yo. Pues debo decirte que no sé cómo estarán las estadísticas, cuántos niños hay actualmente. Si tú te pones a contar, en los últimos... Las víctimas colaterales. Las víctimas colaterales, los hijos, que no son tan colaterales, son ahí. Son directos. Son directos. Bueno, sí. Son hijos de esas parejas, o sea, no son colaterales. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú promedia... Pero tú sabes que hay un estudio, Luzón, que los identifica como víctimas colaterales. Bueno, yo no la llamaría... Básicamente sí. Son colaterales, sí, pero son hijos de la pareja. Entonces, que si tú te pones a promediar por lo menos 2 hijos, vamos a decir 2 hijos, por cada pareja de esas que se matan, a veces los dos, uno mata al otro y luego se mata, ¿verdad? Regularmente el hombre mata a la mujer y luego se suicida. Un homicida-suicida. Homicida-suicida. ¿Qué pasa? Esos niños quedan huérfanos. O sea, tiene que tomar su cuidado como tutor algún familiar cercano. Y a veces es el caso que no tienen ni familia cercana, sino que tiene que asumirlo el Estado a través de CONANI y otras instituciones que en ese sentido hacen un trabajo importante. Pienso que en la República Dominicana se va por un derrotero muy grande y no veo que los profesionales de la conducta se estén preocupando mucho por esa situación. Y el gobierno, que siempre es lo que yo he planteado, tiene que tener una política que no la tiene respecto al problema de la violencia de género. ¿Por qué? Porque la violencia de género tiene la particularidad de que es algo familiar, donde el Estado se supone que no tiene mucho que hacer. Ahí hay que destacar a la vicepresidencia, que tiene un programa especial para esos niños que se quedan. Sí, la vicepresidencia... Creo que es la única institución que lo está haciendo. Sí, la vicepresidencia tiene un buen programa y ha mostrado mucha preocupación por ese tema de la violencia. Y ayuda psicológica al que se queda huérfano. Hay varios temas de tipo social que ellos están asumiendo, que es muy importante. También el embarazo en adolescentes y una serie de cuestiones importantes en términos de política social, que yo creo que hay que ponerle y seguir poniéndole atención.
Y el Estado, a través del gobierno, es que tiene que asumir una responsabilidad. Porque aquí hay problemas serios con la violencia, lo repito, en todos los sentidos. La violencia de la criminalidad, que tiene un descontrol total en la República Dominicana, y la violencia intrafamiliar y de género, donde el Estado tiene poca influencia, poca situación que resolver, pero siempre hay algunos programas que se pueden asumir para tratar de contrarrestar ese tipo de violencia. Mira lo que tú dices, el Estado tiene poca influencia en eso, poca manera de influir, sin embargo, que cuando pasan los casos, quienes cargan con la consecuencia, o quien carga con la consecuencia es el Estado, porque ahí hay niños afectados, sus emociones dañadas. Entonces el Estado se tiene que hacer cargo para poder sanar o por lo menos mejorar las emociones de esos niños, porque quedan muy pero muy afectados en ese sentido. Y sí se tiene que poner caso a eso, Luzón. Se debe poner caso a eso. Claro, porque la sociedad lleva un derrotero que no va por buen camino. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Es como si hubiera una competencia de cuántas mujeres matan allí, cuántas mujeres matan allí. Y mientras no haya políticas efectivas para reducir esos crímenes. No la veo, no la veo. Esas violencias de género que derivan en muerte de la mujer, que él mismo se quita la vida, pues vamos a seguir teniendo más niños huérfanos. Y eso no se va a acabar, lamentablemente. No he visto una política efectiva, solo marchitas en fechas especiales y discursos muy bonitos. Pero las cifras siguen iguales o peores. Una planificación, un programa que se pueda desarrollar para poder reducir esto de los feminicidios. Ha sido un fracaso. Y las mujeres, que se le ha puesto también varias líneas en algunos organismos, que usen esas líneas, que llamen. Yo le contaba una vez que llegando a casa vi una situación y no quise quedarme de brazos cruzados, sino llamar al 911, que respondieron rápidamente a esa situación. A veces uno tenía la mitología de que entre pleito de marido y mujer nadie se debe meter. Señores, se puede hacer algo cuando el asunto es grave. Miren, ya para irnos a la pausa, brevemente, ustedes que están aquí en la mesa, ustedes saben que a veces hay personas como que olvidan ciertas cosas. Y en el momento de la fiesta a nadie le importa nada. Pero después que pase la fiesta viene la resaca, dicen popularmente. ¿Por qué digo esto? Veo unas declaraciones de uno de los aspirantes a la candidatura a la presidencia, Temístocles Montás. ¿Qué dice Temo? ¿Qué él ahora? dice? Miren, ¿Renunció Andrés? Escuchen bien. El aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana PLD, Temístocles Montás, afirmó que el principal desafío para el próximo gobierno, que se inicia en agosto del 2020, es enfrentar el problema de la mala distribución de la riqueza, porque la economía del país está creciendo mucho, pero no le está llegando a los pobres. Si mal no recuerdo, de Economía. Ahí es donde voy. De economía, planificación y desarrollo. Yo no conozco alguna propuesta que haya hecho Temístocles Montás en torno a esto, para que en sus planificaciones, o mejor dicho, una planificación de desarrollo, como lo hizo, por ejemplo, el gobernador del Banco Central, que dice, mira, yo tengo tanto tiempo diciéndole al gobierno que la economía está creciendo, pero no le está llegando a los pobres, aumentar los que sueldos. hay que él usó el término llano, hay que boronear. Y la manera de boronear es aumentándole el sueldo a los trabajadores. En ningún momento, cuando Montás fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, se le escuchó con alguna propuesta de cómo se podían hacer las cosas para que existiera una redistribución de la riqueza de la República Dominicana, porque el crecimiento que está habiendo económicamente no es cosa de ahora. La economía de la República Dominicana en los últimos años ha venido creciendo, y yo siempre trato de diferenciar lo que tiene que ver con crecimiento y desarrollo. Para que haya un desarrollo real, debe existir esto mismo que él está diciendo, una redistribución de la riqueza. Pero si usted fue ministro de Economía, de Planificación, de Desarrollo, y usted no hizo nada, pero no me venga con el cuento ahora. Ni siquiera presentar una propuesta. Y ahora que quiere aspirar a la candidatura, por lo menos,
del Partido de la Liberación Dominicana, entonces descubre el agua tibia. ¿Cuál es el principal reto que tiene, que va a tener el próximo presidente del año 2020? Ahora, Temo, por favor, llévatelo, Félix. 11:48 minutos en la noche, momento de conversar con el público una vez más. 809-732-0101. Oye, Roberto, ¿tú viste Sí. la información de la muchacha que murió en el accidente o no? No. Sí, murió una joven hoy al intentar cruzar la autopista Duarte en una pasola. Qué barbaridad. Sí, bueno, decir que una joven murió y otra resultó herida este lunes al intentar cruzar en una pasola el tramo del kilómetro 74 de la autopista Duarte y ser impactada por un camión cargado de neumáticos. Wow. La fallecida fue identificada como Yaritza Jiménez, de 27 años, mientras que su hermana Danilza Jiménez, de 23, resultó herida. Esta fue llevada por el 911 a un centro clínico privado donde tratan de estabilizarla, mientras el conductor del camión, identificado como Juan Isidro Medina Encarnación, se encuentra detenido por miembros de la DGC de Bonao para fines de sometimientos legales. Vámonos con el público. Gobierno de la noche, buenas. Saludos para Alex. Buenas noches, bendiciones. Le habla Bienva. Amigos, ¿cómo están todos? Bendiciones para todos y protección. Bien. Muchachos, mira, antes los amigos, cuando tú tenías un amigo, cuando tú tenías un equipo, así fuera de pelota, de lo que fuera, le decía a los demás compañeros la verdad, cuando uno estaba en un error. Hoy en día, los políticos no le dicen la verdad a sus otros compañeros. Y voy a tocar este tema, ¿sabe por qué? Porque Temo no puede tener la cachaza de tocar ese tema, porque Temo está en planación y desarrollo, pero ellos todos se lo quieren dejar al presidente. Señores, pero es un gabinete. Yo creo que la senadora de Santo Domingo Norte tiene que plantearle al presidente la problemática de los ciudadanos de Santo Domingo Norte, porque Danilo es humano y él no puede saber de que 1,000 personas de Santo Domingo Norte, a uno le falta aceitún y otro alcaparra. Entonces ellos ahora, como se lanzan a políticos, quieren tirar los trapos sucios a la calle, pero hay nuevos votantes políticos y le van a pasar factura. Pasen buenas noches. Gobierno de la noche, buenas. Adelaida, Epa. dime si ya los condones, semáforos están en el mercado. Que eso es lo que yo necesito, no de tanto muerto. Ya estos muertos, que Dios lo acompañe allá en el cielo. Bueno, no están en este mercado, pero estése tranquilo con su señora ahí, no le va a pasar nada. Gobierno de la Y noche, así, buenas. así usted no tiene que usarse. Claro. Adelante, Oscar. Sí, un abrazo para todos. Gracias. Sí, me refiero al tema que ustedes tenían en cuanto a la banca de lotería. Sí. Y mi querida Adelaida dice que eso debiera de ponerse como antes, los domingos, semanal. Eso existía domingo y miércoles, antes del 16 de mayo de 1996. El doctor Leonel Fernández dijo, este pueblo lo que le gusta es jugar, vamos a ponerle lotería todos los días, vamos a ponerle al empresario, al senador, al diputado, que quiera poner un lote, una banca, una lotería americana que funcione ya, todo lo que sea. Una lotería a la 1, una a la 3, una a la 6, una a la 9, y no quiero que me vean esto como porque mencioné a Leonel Fernández, porque esa es la realidad. Y lamentablemente no hay solución, porque es que el Estado Dominicano está arrinconado en cuanto a temas económicos se refiere, y hay que buscar dinero por donde entre. Pasen buenas noches. No, pues yo voy contra eso, yo voy contra tantas bancas de loterías y tanta banca de apuestas. Gobierno de la noche, buenas. Sí, mire, yo quiero hacer una denuncia, por favor, si se puede. Adelante. Adelante. Sí, óigame, mire, hacen el día 1 de enero, a mí me atracaron. Yo llamé a la policía al 809-682-5121, y cuando fue un mayor de apellido, se me olvida,
¿Pero qué Bueno, pasó? el ¿Qué asunto pasó? es que fue un ¿Cuál fue el mayor hecho? y una policía en una camioneta. Lo que hicieron fue que a mí fue que me llevaron preso. Y me tuvieron 2 días preso. ¿Cómo? Yo reclamando allá al coronel del 2. Eso fue en el 1 de enero. Me dieron una golpiza que todavía estoy botando sangre. ¿Pero por qué? Por cuando estoy haciendo pipí y estoy enfermo. Yo necesito que ustedes me reciban para explicarles todo lo que me hicieron esa gente. El coronel mandó 3 gente a que me maltraten en la celda. Porque me trancaron desde el día primero hasta el otro día. Pero usted fue a poner una denuncia porque lo atracaron. Mire, yo llamé a la policía, me atracaron, eran como las 6:30 de la mañana, yo llamé a la policía, y cuando yo llamé a la policía, a mí fue que me llevó preso, me llevaron preso. Caramba. Ve. Pero ¿bajo qué argumento? ¿Pero qué decir? ¿Qué No alegaban sé, ellos? el mayor, coño, se me olvida el nombre, ¿no? Pero, el coronel, cuando yo reclamaba en la celda que por qué me tenían preso a mí y soltando a todo el mundo por dinero, que por qué me tenían preso a mí, que soy un dirigente barrial y un defensor de derechos humanos de esta zona, a mí la policía me tiene odio, ¿no? Bueno. Pero me dieron tanto golpe que yo estoy enfermo y botando sangre cuando hago pipí. Pero tiene que ir también poner esa denuncia. Pero usted tiene que poner esa denuncia, usted no puede quedarse así. Porque, Y oye, ese es un caso de la y Z no- con y el usted- pueblo. si usted es un activista de los derechos humanos, usted debe tener algún soporte como el Comité de los Derechos Humanos Sí, sí, o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que asuman la defensa suya también. Claro. Gobierno de la noche, buenas. Ahorrar el dinero del pueblo que tiene el Estado. Pero esa mujer, Gobierno de la noche, buenas. Saludos, buenas muchachones, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿quién nos habla? José, desde Asua. Adelante, José. Adelante. Permítame decirle, Luzón, Adelaida, Epa. Osiris, permítame decirle, yo soy una gente, yo nunca he votado, yo soy un capitán pensionado del ejército. Ajá. Y yo le digo algo, para mí los políticos dominicanos viene siendo como un semáforo sin luz a las 11 de la noche. Entonces, viene este caso, ¿qué puede ofrecer el presidente Danilo Medina con una reelección? ¿Qué puede ofrecer Leonel Fernández con unas aspiraciones políticas? ¿Qué puede ofrecer Hipólito Mejía? No pueden ofrecer nada porque ya estuvieron ahí y uno está y no hicieron nada, lo que fueron embaucar este país, meter un hoyo sin fondo. Dígame usted, ¿qué puede ofrecer? Los políticos aquí son como duquesa. Dios mío, pero tanto así no. A propósito. Véase el proyecto RD 2044 y usted va a ver lo que se puede A hacer. propósito de hoyos, ¿ustedes recuerdan el hoyo fiscal? Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas, le habla Ramón Reyes. Adelante, de Reyes. Sánchez Payá. Es para referirme el asunto de la banca. Se ve que ustedes desconocen el funcionamiento de la banca. Solamente va a esta información. En el 2010, los senadores y diputados que tienen bancas se han aprobado una ley donde congelaban el número de bancas. Luego esos mismos senadores y diputados salieron a montar bancas de manera ilegal. Un senador y diputado que tenía 5 bancas, hoy ya tiene 60 y 70 bancas, lo que significa que se le robaba al Estado y se protegía de la ley. Gracias. Gobierno de la noche, Hay buenas. unos cuantos congresistas, Buenas. sí, de que dueño de ¿Quién banca. nos habla y desde dónde? Le habla nuevamente Samuel Valdez, San Juan de la Adelante, Maguana. Samuel. Yo quiero hacer un llamado. Que el pueblo sanjuanero quiere que le construyan un hospital de trauma en el 15 de Asua, ya que aquí las personas fallecen cuando tienen un accidente de vehículo aquí en San Juan. Por favor, señor presidente, construya ese hospital que es necesario para la región sur, sentido general. Samuel, pero se acaba de inaugurar un hospital totalmente remodelado y equipado en San Juan de la Maguana. No, Siri, las personas cuando tienen un accidente de tránsito fallecen. Es que necesitamos un hospital de trauma aquí en el Traumatológico. Un Darío Correcto. Contreras ya. Ahí está hecho el O llamado. un Ney Arias Lora. O un Gobierno Juan Bosch. de la noche, buenas. Se cayó. Decía Luzón que una de las obras más memorables de Temo fue el hoyo fiscal. Llévatelo. Llévatelo, Félix. Cada vez más cerca.